La memoria es sinónimo de la destrucción. Se recuerda aquello que ya no existe y se anhela lo que ya no se posee. En los recovecos de nuestra nostalgia habitan las formas de lo que ha conformado nuestra existencia, condenadas a desvanecerse y desaparecer frente a la monstruosa naturaleza del tiempo. Desaparecen nuestros cuerpos y junto con ellos experiencias, amores, miedos y deseos se confunden con la ceniza de nuestros huesos carbonizados. Y a todo ello solo sobrevive la cicatriz de nuestra vida en la tierra. Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás de Ansel Keefer? Con la probable excepción de Leon Golub, ningún pintor contemporáneo ha realizado una obra tan contundente como la del alemán Ansel Keefer. Hijo de un profesor de arte, nace un 8 de marzo de 1945 en Donaueschingen, en el estado alemán de Baden-Württemberg, una ciudad bombardeada durante la guerra, por lo que la infancia de Keefer estuvo rodeada por los restos del conflicto hasta que su familia se muda a Ottersdorf, donde asiste a escuelas públicas y luego a la Universidad de Friburgo, estudiando Derecho durante poco más de 2 años, abandonando la carrera para estudiar arte bajo la tutela de maestros como George Baselitz y Joseph Beuys, formándose también con Peter Dreher, fotorrealista que lo inicia en las técnicas contemporáneas. Claro que Keefer ya contaba con cierto conocimiento sobre el mundo del arte por parte de su familia. Se había criado entre libros de filosofía y estética, y aunque demoró en encontrar su vocación, podemos imaginar que este cambio no sorprendió a su padre, pues en 1969 su familia asistió orgullosa a su graduación universitaria, tras lo cual Ansel se traslada a Hornbach para fundar su propio estudio que ocuparía los siguientes 20 años, en lo que se ha dado en llamar la época alemana. Influenciado por Beuys, se aboca a un expresionismo figurativo con fuerte acento local, con la cultura germana como tema de estudio, así como los primeros cuestionamientos al concepto de identidad, específicamente el Heimat, que define a la patria para los alemanes. Esta obra continuaba su proyecto de titulación Ocupaciones, una polémica serie fotográfica donde el artista se calzaba el uniforme militar de su padre para tomarse instantáneas haciendo el saludo nazi en espacios públicos de Francia, Suiza e Italia, con la finalidad de ilustrar la hipocresía social y el borrado sistemático de este periodo en la historia alemana, además de cuestionar el enorme poder de atracción que poseían los símbolos. En 1969 obtiene su primera exposición en solitario en la Galería Kaiserplatz de Karlsruhe y experimenta con medios mixtos en obras como Paisaje de invierno, de 1970, y Hombre en el bosque, de 1973, además de Héroes espirituales de Alemania y Padre e hijo, del mismo año, reflexionando sobre el aislamiento de la Alemania de la posguerra, resaltando la angustia como una característica identitaria, donde la topografía sirve de metáfora de la mente del artista, un universo de vacíos dispuesto a ser ocupado por la creación pictórica, por medio de la representación de espacios interiores de madera que suelen denominarse cuadros de buhardilla, con el ático de su estudio en Hopfingen-Odenwald, Alemania, como motivo. Esta reflexión entre lo social y lo espiritual se vuelve tema recurrente en su trabajo, para lo que integra una variedad de texturas por medio de la inclusión física de materiales poco convencionales, como la tierra, ceniza e incluso tela o paja adherida con resinas. Un recurso heredado del informalismo que se recrea en las propiedades expresivas de la materia, originando una iconografía tridimensional descifrable por la presencia de frases inscritas en la superficie. Por ejemplo, en Escarabajo de Mayo, un pequeño texto extraído de una canción infantil establece que el tema de la obra es Pomerania, una región alemana anexada a Polonia después de la guerra. Paralelamente aborda el tema del arte como redentor en sus enormes paisajes del 74, Nero Paints y Two Paints, donde superpone el esquema de una paleta por encima de la rica textura de espacios abiertos que exploran la importancia de lo que llama complejidad visual de la superficie, basado en la integración de elementos poco habituales que complementarán la narrativa, además de acentuar la fragilidad de los materiales.
En 1977 participa en la Documenta 6 en Kassel, Alemania, y en 1980 en el pabellón de la República Federal Alemana de la Bienal de Venecia, con la muestra Quemar, lignificar, hundir, lijar, provocando cierta controversia al proponer la memoria del exterminio como tema. Producto de estas reflexiones realiza Margareta, de 1981, una de sus obras más famosas, en un formato de 2,80 metros por 3,80 de alto, a partir del poema de Paul Celan, Fuga de la muerte, donde contrapone la figura de la mujer alemana ideal en el nazismo a la mujer judía atrapada en un campo de concentración. Kiefer representa a estos dos personajes con paja dorada para la primera y una mezcla de cabello y alquitrán que denuncia el destino funesto de la segunda, escribiendo en la parte central del lienzo la palabra Margareta, estableciendo el tema de la obra. La paja en su trabajo representa la energía debido a sus cualidades físicas, el color dorado y la liberación de energía y calor que produce cuando se quema. La ceniza resultante da paso a una nueva creación, lo que evoca los motivos de la transformación y el ciclo de la vida. La preocupación por la naturaleza del régimen nazi precipitó otra serie de pinturas durante este periodo, que toman como punto de partida la arquitectura de Albert Speer, el constructor oficial del Führer, además de abordar satíricamente su faceta artística con Monumento al artista desconocido. Entre la década de 1980 y 1990, la vida privada del artista sufre una serie de contratiempos, sumiéndolo en un aislamiento parcial que lo acerca a los temas mitológicos, como en el caso de Serafín, parte de la serie Ángeles, donde habla de salvación espiritual por medio del fuego, utilizando la escalera de Jacob para separar el mal en la tierra, representado por la serpiente, del espacio divinizado, bajo la idea medieval de que los serafines purifican por medio del fuego y el holocausto. La quema real de materiales utilizados sugiere una lectura más específica. La palabra latina, utilizada para describir una ofrenda de sacrificio consumida por las llamas, es holocausto. Realiza una serie de acuarelas inspiradas en la poesía de Celan y publica el libro Gilgamesh Enkidu en el bosque de los cedros, compuesto por fotografías intervenidas que preceden Nubes pesadas, elaborada como respuesta al estacionamiento de misiles nucleares en instalaciones alemanas, señalando el riesgo que conlleva tanto para la población como para la naturaleza misma. Un paréntesis respecto a sus series mitológicas que continúa en Osiris e Isis de 1987, precedente de los mitos universales de 1990, serie que abarcará hasta la célebre Órdenes de la Noche de 1997. En 1991 se separa de su esposa mudándose a Barjac al año siguiente y junto con su nueva pareja, la fotógrafa Renate Graffé, incursiona en el performance por medio de una célebre cena ofrecida a curadores y críticos, donde se sirvieron platos de vísceras mayoritariamente blancas, en lo que pretendía ser una sátira sobre el medio artístico. El mismo año presenta 20 años de soledad, consistente en pilas y pilas de libros pintados, acumulados y organizados como un paisaje artificial, integrando vegetación y tierra, además del polémico elemento de manchas de semen del artista acumulado a lo largo de los años. La intención era dejar evidencia del hábito masturbatorio común en la soledad masculina, ligado a otras actividades socialmente más aceptadas, si bien la obra no tiene mayores repercusiones. En el último lustro del siglo XX retoma las pinturas monumentales, incluyendo la célebre Light Compulsion, un mapa estelar de 4,70 por 4 metros, que se transmuta en pintura abstracta, emparentándose con el draping de Pollock. Para 1997 se embarca en un proyecto multidisciplinario, Tu edad, mi edad y la edad del mundo, incluyendo tanto pintura que hace referencia al pasado remoto, como esculturas e instalaciones. En 2008 abandona su complejo de estudios en Barjac y se muda a París con una flota de 110 camiones que transportan su obra a un almacén a las afueras de la capital francesa. Un periodista escribió sobre el complejo de estudios abandonado. Deja atrás la gran obra de Barjac, el arte y los edificios. Deshabitado, espera tranquilamente a que la naturaleza tome el control, porque, como sabemos, sobre nuestras ciudades crecerá la hierba. El artista celebra el texto. Ese mismo año, sus pinturas y esculturas monumentales se exponen en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts y diseña el vestuario y el escenario para la ópera En el comienzo, en el Palacio de la Ópera de París. Imbuido por el color local, comienza la célebre serie de las reinas de Francia, pinturas que exploraban el pasado cultural de su país de acogida, entre la algarabía y la angustia.
En 2010, el Rijksmuseum de Ámsterdam lo invita a crear una obra inspirándose en la Ronda Nocturna de Rembrandt, para lo que realiza Canción de cuna para Van Gogh, que se expondrá en el museo en la muestra titulada Kiefer y Rembrandt. En el año 2015 presenta la instalación Los 7 Palacios Celestiales, concebida y presentada para la inauguración del hangar Bikoka, haciendo alusión a los palacios descritos en el antiguo tratado hebreo Sefer Heshalot, en el libro de los palacios santuarios, que data de los siglos V y VI después de Cristo. El volumen narra el camino simbólico de iniciación espiritual que debe emprender todo aquel que quiera acercarse a Dios. La obra, consistente en 7 torres, cada una de ellas con un peso de 90 toneladas y una altura que varía entre 13 y 19 metros, se ha realizado en hormigón armado a partir de módulos angulares de construcción de contenedores marítimos. El artista ha insertado entre los distintos niveles de cada torre libros y cuñas de plomo, que al comprimirse bajo el peso del hormigón, garantizan aún más el carácter estático de la estructura. Más que un mero valor funcional, el uso de este metal tiene un significado simbólico. El plomo se considera tradicionalmente el material de la melancolía. En 2022 se expone en el Palazzo Strozzi con 9 obras en diálogo con la arquitectura renacentista, destacando Tormenta de Ángeles, pieza realizada expresamente para esta muestra. Ese mismo año es invitado a intervenir en el Palazzo Ducal de Venecia, ocupando el tema de los incendios, en referencia al siniestro que casi destruye el sitio en 1592. Este ritmo de trabajo ha sido la constante en lo que va del siglo XXI, donde Kifa no ha pasado un solo año sin exponer en recintos de todo el mundo, ya sea con nuevas obras o con retrospectivas ofrecidas por los principales museos de Oriente y Occidente, que le han otorgado una infinidad de galardones y condecoraciones. Su nombre destaca en la lista de los alemanes más ricos de la centuria, lo que, en su opinión, le permite explorar los límites de su trabajo, más allá de lo que hubiera podido imaginar. Sin embargo, y a pesar del reconocimiento internacional, Kifa sigue proponiendo su obra como un acto de resistencia. En sus palabras, el acto de crear es un acto de rebelión, es una manera de desafiar el status quo y cuestionar nuestra existencia. No es de extrañar que el artista vuelva insistentemente al tema de la memoria. Polémico y provocador, ha tomado el papel de un cronista de lo mejor y lo peor de la humanidad, intercalando su trabajo con sus inquietudes existenciales que van de lo divino a lo burdamente humano. De esta manera, su obra abarca un gran espectro de la condición humana y le permite relacionarse con los grandes maestros de los siglos pasados, conectando con ellos por medio de un hilo dorado que hermana la naturaleza orgánica del material con el afán incansable del proceso alquímico realizado por los pintores, entre los cuales, está de más decirlo, Ansel Kifa destaca como el último gran maestro del siglo XX. Pues esto ha sido Detrás del Arte. Le agradezco mucho a nuestros patrons, a los miembros del canal. Les recuerdo que si les gusta el contenido que hacemos en este espacio, nos pueden apoyar con un like, con un super gracias o con un super chat en las transmisiones en vivo. También recuerden que subimos shorts a diario y videos largos aproximadamente cada 15 días. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, déjate un buen like, recomiéndanos con tus amigos. Y donde quiera que estés, muy pronto nos volveremos a ver. Manténganse extraordinarios. Hasta luego a todos. Bye bye.